Buenas tardes, apreciados estudiosos. Vamos a dar inicio a la videoclase del módulo 2 de gestión de proyectos. Recuerden que me pueden escribir o me pueden llamar para cualquier inquietud al 546-0600 extensión 1497. Espero que vean esta videoclase. Si no tienen ninguna duda, pues muy bueno. Y si no, pues me pueden escribir o me pueden llamar. Bueno, entonces vamos a dar inicio primero a la clase que tengo preparada para ustedes. Para eso voy a compartir entonces pantalla. Entonces, vamos a ver eh, el módulo 2 de gestión de proyectos, que se llama componente ambiental en la descripción técnica de un proyecto. Les recomiendo de aquí el material de estudio, el material multimedia, el módulo 2, el de aspectos ambientales en la descripción técnica de un proyecto, la infografía de demanda de recursos y residuos, que digamos que eso es lo más importante para la elaboración de la actividad 3. El video de apoyo del módulo 2, que es el componente ambiental en los proyectos. Y como ya les había dicho, el, esta videoclase. Bueno, vamos entonces a ver las temáticas que se desarrollarán durante el módulo 2, así como la gestión de recursos naturales, materias primas y residuos. Entonces, ¿cuáles son los temas en el módulo 2? Ámbitos de la tipología de los proyectos, áreas de influencia, aspectos ambientales a considerar en las fases de un proyecto, aspectos e impactos ambientales, demanda de recursos naturales, definición de la demanda de recursos naturales, reglas para potenciar el crecimiento económico, aspectos a considerar en el uso y procesamiento de materias primas, gestión de recursos, tipos de residuos, conclusiones y bibliografía recomendada. Entonces, el módulo 2 se divide en estos temas grandes, que son tipología de proyectos, áreas de influencia, aspectos ambientales en un proyecto, demanda de recursos naturales, materias primas y residuos y aspectos normativos. Entonces, vamos a empezar por tipos de proyecto. Los proyectos se definen según la finalidad o según el origen del capital o según el sector o según las condiciones u ubicación. Según la finalidad, entonces están, por ejemplo, proyectos de interés social o proyectos productivos o proyectos de infraestructura, proyectos que son programas con algún objetivo específico o proyectos que son estudios básicos. Según el origen del capital, entonces pueden ser públicos, privados o mixtos. Según el sector en el cual se mueve el proyecto, pues serían construcción o minería, energía, transformación, medio ambiente, industrial, de servicios y otros muchos. Condiciones de ubicación, entonces pueden ser lineales, que podrían ser, por ejemplo, vías o vías férreas, o líneas de conducción o líneas de transmisión, y concentrados, que son proyectos puntuales como minas, como hidroeléctricas, como proyectos de infraestructura urbanística, en fin, y mixtos, o sea que combinan las dos cosas. Por ejemplo, un pozo petrolero que tiene incluida una vía y una estación de bombeo y una línea de flujo de bombeo del mismo petróleo. Bueno, ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9000 en una empresa. La finalidad es que son estudios básicos. Según el origen de capital, es un estudio público, según el sector es de servicios y según las condiciones de ubicación es un proyecto concentrado o puntual. Las áreas de influencia. Un proyecto siempre va a tener áreas de influencia directa e indirecta, y más si estamos hablando de proyectos desde el punto de vista ambiental.
Entonces, un proyecto, el área de influencia directa, es donde se manifiestan los impactos de las actividades de construcción y operaciones, es decir, digamos redundantemente los impactos directos. Es el sitio del proyecto y su infraestructura asociada, o sea, tal cual hasta donde los impactos directos van a llegar. Mientras que el área de influencia indirecta es el área donde los impactos trascienden el espacio físico del proyecto hacia una zona externa al área de influencia directa. Es decir, que se extiende hasta donde se extienden los impactos y principalmente los impactos indirectos, ¿sí? O sea, los directos que trasciendan el proyecto y los indirectos y todos los indirectos. Es por eso que, por ejemplo, las áreas de influencia en general del medio social son mucho más grandes que las del medio físico y biótico, porque las del medio social trascienden el proyecto porque es la comunidad aledaña, comunidad que puede estar viviendo en veredas cercanas y que pueden ir a trabajar al proyecto, entonces están siendo influenciados por el proyecto, pero pueden vivir relativamente lejos. ¿Cuáles son los aspectos ambientales a considerar en las fases de un proyecto? Entonces, en la fase de investigación son caracterización del área de influencia, que la caracterización es el levantamiento de información primaria base de la zona antes del proyecto. La verificación de factores bióticos, abióticos y socioeconómicos. O sea, eso es realmente, es decir, levantamiento físico, biótico y social del territorio previo a eh, a la ejecución del proyecto. ¿Sí? Con base en esa información se procede a la fase de planeación del proyecto, porque no es lo mismo tener o sea, unas características bióticas diferentes a otras para la planificación y diseño del proyecto. Entonces, apenas sepamos bien las características del área, entonces procedemos a la planificación y diseño. En la planificación y diseño vamos a definir las actividades, definir los recursos, evaluar los impactos ambientales de las actividades, definir el estudio, la evaluación de impacto ambiental, hacer el plan de manejo ambiental, permisos ambientales y sistemas de tratamiento. Es decir, la fase de evaluación de impacto ambiental dentro del estudio de impacto ambiental, la etapa de planificación de las medidas de manejo, medidas de monitoreo y definir toda la parte de los permisos ambientales, es decir, la demanda de recursos naturales. ¿Cuáles son los permisos? Permisos pueden ser de captación, de vertimiento, de emisión, de ocupación de cauce, de aprovechamiento forestal, de extracción de material, de excavación. Después, apenas se tenga toda esa planeación, se procede a la fase de operación, de producción y operación. Entonces, hasta esa fase de planeación y diseño es que normalmente nosotros como profesionales ambientales planteamos mm, el estudio de impacto ambiental. Eso es lo que se llama estudio de impacto ambiental, hasta la fase de planificación y diseño. Ya la fase de producción y operación es cuando el proyecto se lleva a cabo. Entonces, hay consumo de recursos naturales, hay uso de materias primas, hay generación de residuos, hay operación de sistemas de tratamiento, hay implementación de planes de emergencia y contingencia. Y digamos que dependiendo de la vida útil del proyecto, puede ser corto, mediano o hasta largo plazo, hasta 50 años o hasta más. Pero una vez se termine el proyecto y ya se procede a que no es viable seguir pues su operación, entonces se procede a la fase de abandono y evaluación. Entonces allí se hace un desmantelamiento de las instalaciones, se hace una restauración, unas actividades de compensación, la verificación de indicadores de cumplimiento del plan de manejo ambiental y el seguimiento en el largo plazo, de que esa restauración y desmantelamiento tienen, digamos, una eficiencia en los impactos que quedaron, los impactos remanentes o el pasivo ambiental. Entonces, esto aquí es un ejemplo de la industria de cemento.
donde tenemos el proceso y tenemos ya cuando está en operación el proyecto, no tanto en la fase de diagnóstico y planeación, sino en la etapa de procesamiento o producción. Entonces se tienen entradas y salidas. Entonces las entradas que se tienen son, por ejemplo, las materias primas como qué, caliza, arcilla. También se tiene otras entradas como agua y energía, que son, pues, digamos, materias primas básicas, combustible y empaque. Entonces se tiene que tener en cuenta en entradas todo lo que es materias primas, no es solamente la arcilla y la caliza, que es lo que normalmente nosotros podríamos llegar a pensar que se requiere. Se tiene que ir más allá a pensar en todas las entradas posibles. Y las salidas serían pues el cemento ya preparado y aparte los residuos. Entonces el cemento es el producto, que es lo que vale, que es lo que se vende, que es lo que se tiene un valor agregado. Pero existen otras salidas que son los residuos, como material particulado, gases de combustión, agua residual y lixiviados. Entonces, igual a las entradas se tiene que pensar en no solo el producto terminado, sino también todos los residuos que se tienen. Obviamente el proceso, pues, dependiendo de la industria, sería, por ejemplo, en este caso, el triturado, homogenización, horneado, enfriador, almacenamiento de silos, empacado y distribución. Es muy importante que tengamos presente esto a la hora de hacer las tareas o las actividades de clase, porque digamos que no se tienen muy presentes eh, los residuos en las salidas. Bueno, entonces, quiero hacerles, digamos, una pequeña explicación de, ya que estamos viendo las entradas y las salidas de cada uno de los procesos, entonces esas entradas y las salidas se pueden asemejar a, a aspectos e impactos ambientales. Entonces, en aspectos, un aspecto ambiental, entonces es la causa, es decir, la entrada, digámoslo así, es la causa del impacto, es decir, la interacción que tiene la actividad con el medio ambiente. Es decir, los elementos de las actividades, productos o servicios que pueden interactuar con el medio ambiente. Mientras que los impactos son todas las actividades que generen, digamos, alguna alteración o un daño. Entonces, el daño como tal, ese es el impacto. El impacto es más fácil de identificar que el aspecto ambiental. El impacto es el efecto, es la consecuencia. Entonces, un impacto puede ser contaminación del suelo, contaminación de las aguas, determinación de la detrimento, perdón, de la biodiversidad, bioacumulación de material tóxico, riesgos para la salud, destrucción de la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia ácida, smog, riesgos para la salud humana. Todos estos son impactos. Los aspectos entonces realmente cuáles serían: generación de residuos peligrosos, generación de material inerte, generación de residuos urbanos o municipales, generación de emisiones, que las emisiones pueden ser emisión de material particulado, emisión de gases, emisión de ruido, captación de agua, vertimiento de aguas residuales, generación de ruido, generación de vibraciones, generación de olores, almacenamiento de material, no sé, peligroso, transporte de material peligroso, en fin. Consumo de agua, consumo de papel, consumo de combustibles, consumo de energía, consumo de madera. Todos estos son aspectos ambientales que de pronto muchas personas no tienen en cuenta y que, digamos, redundan en el agotamiento de recursos naturales, que ese sería el impacto. Entonces, a veces es muy difícil de entender aspecto de impacto porque el aspecto se confunde a veces con la actividad. Por ejemplo, la deforestación. La deforestación es el impacto.
El aspecto es la tala de árboles. Y la actividad que estamos definiendo es, por ejemplo, el aprovechamiento forestal. Entonces, el aprovechamiento forestal, el aspecto es la tala y el impacto es la deforestación. Entonces, tengo que ser muy clara en que todos los aspectos y los impactos deben tener un verbo inicial. En el caso del aspecto, el verbo inicial es el que interactúa con el medio, la actividad que interactúa con el medio, la interacción de la actividad con el medio. Entonces, en ese caso sería, por ejemplo, generación, consumo, emisiones, vertimientos. Son todos verbos que, que hacen que donde se manifiesta la actividad con relación al medio, donde la actividad como una cajita unitaria sale, o sea, las salidas, sale al medio. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la industria del cemento, estas salidas serían el aspecto ambiental. Generación de material particulado, generación de gases de combustión, generación de agua residual, generación de lixiviados. Puede ser el mismo verbo, puede ser vertimiento de lixiviados, vertimiento de agua residual, emisión de gases, emisión de material particulado. Estos son los aspectos ambientales que generan la emisión de material particulado con el impacto contaminación del aire. ¿Qué genera gases de combustión? Contaminación del aire, es el impacto. Agua residual, contaminación del agua o del suelo. Lixiviados, contaminación del agua o suelo. Entonces, un ejemplo de actividades en la columna y aspectos en las filas. Entonces, actividades, remoción de vegetación y escapote. Entonces, el aspecto es aporte de sedimentos. Esta misma actividad puede generar otro aspecto que es la intervención del suelo. Puede generar otro aspecto que es la generación de residuos o escombros, otro que es la intervención a la cobertura vegetal y otro que es la intervención de fauna. Es importante aclarar que la palabra o el nombre que se le da a los aspectos pues dependerá del observador pues o del técnico, del profesional o del grupo de profesionales que sería lo ideal. Entonces, como les digo, unas personas lo pueden llamar generación de residuos, otras personas pueden llamar vertimiento de residuos. Las palabras son muy similares y pues es indiferente. Lo importante es que se unifiquen esas palabras y que no haya necesidad entonces de ponerle alguna especificación. Por ejemplo, consumo de agua. No hay necesidad de decir consumo de agua para la preparación y vaciado de concretos. Consumo de agua para la empradización y arborización. No, es consumo de agua. Y esa palabra sirve para varias actividades. Entonces, por eso se debe unificar el, el nombre del aspecto y asimismo el nombre del impacto. En cuanto a demanda de recursos naturales, que es el otro tema del módulo, entonces se tienen, según la teoría económica, tres factores para la producción de bienes y servicios, que son capital, trabajo y tierra. En la tierra se puede dividir en recursos naturales o materias primas. ¿Qué tan importante es esto? Pues la idea es que las materias primas y los recursos naturales realmente son las entradas. Entonces, recuerden, las entradas y las salidas. Las entradas es el material o la materia prima o los recursos naturales que se emplean. Es lo que se extrae o se consigue del medio, lo que entra. Mientras que el aspecto ambiental es lo que sale, es decir, los residuos y otros elementos, por ejemplo, los gases o el agua residual. Entonces, la definición de demanda de recursos naturales del proyecto dependerá del tipo de proceso o actividad.
En este caso estamos hablando de un proceso de producción de pulpa de fruta. Entonces, ¿cuál es el recurso natural que se usa? El agua, bueno, y la fruta, pero estamos hablando específicamente en este caso solo de agua. ¿El agua para qué? Para el lavado de la fruta. ¿Y cuál es la cantidad que se usa? 5 metros cúbicos por día. Entonces, ese análisis es el que se hace a la hora de determinar la demanda de recursos naturales del proyecto. Si quisiéramos estimar lo de la fruta, entonces sería cuántas toneladas o cuántos kilogramos al día de fruta. ¿Y para qué? Pues para procesamiento de la fruta. Materias primas. Entonces, en cuanto a materias primas, existen 5 reglas para potenciar el crecimiento económico al mismo tiempo que se reduce la presión sobre los recursos naturales. Las 5 reglas para potenciar lo económico y reducir los recursos naturales y por ende mejorar la parte social de la comunidad donde se asienta la empresa, es decir, desarrollo sostenible, las 5 reglas que manejan las materias primas en cuanto a desarrollo sostenible son ahorrar, reciclar, reemplazar, reducir y valorar. Entonces, ahorrar es aprovechar siempre que sean posibles las posibilidades de ahorrar recursos. Reciclar es aumentar el reciclado de materiales y la reutilización de componentes en los productos. Reemplazar es sustituir en la producción de recursos primarios por alternativas que ofrezcan mayor eficiencia y que tengan un impacto ambiental menor a lo largo de todo su ciclo de vida. Reducir es pues, desmaterializar la forma en que satisfacemos las necesidades de las personas por medio de nuevos modelos comerciales o de bienes y servicios que requieran menos recursos. Es decir, pensar en sustituir materias primas que sean de menor cantidad o tecnologías que usen menos cantidad de recursos. Valorar es los responsables políticos pues deben encontrar nuevas vías para tener en cuenta el valor adecuado de los recursos, valorando cuantitativamente los servicios e impactos. Entonces, entre mejor se valoren económicamente los servicios ecosistémicos y los recursos naturales, pues más eh, será la posibilidad de determinar el grado del no uso o del no impacto que se le puede dar y incorporarlo en la cadena productiva para determinar que el no usarlo o no aprovecharlo, pues también nos traduce o nos devuelve economía o pues ahorro. Los aspectos entonces a considerar en el uso y procesamiento de materias primas son, en cuanto a la adquisición de materias primas, el aspecto a considerar es la protección del hábitat natural y de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, el uso de materiales reciclados y recuperados, el uso eficiente de agua y energía de proveedores, disminución de materiales tóxicos. Entonces, adquirir las materias primas se debe tener en cuenta si son tóxicos o eh, si se hace un uso eficiente de ellos y que se proteja la biodiversidad. En cuanto al procesamiento de materias primas, sería el mínimo uso de materiales posibles, la minimización de sustancias tóxicas en la manufactura, el uso eficiente de agua y energía y el manejo integral de desechos. En cuanto al empaque, entonces sería el uso eficiente de agua y energía en la fabricación del empaque. Estamos repitiendo lo del uso y manejo de las energías o de la minimización de materiales, pero es según cada etapa. El menor consumo de materias primas, envoltorios, por ejemplo, más delgados o menos cantidad de envases o una geometría que maximice la capacidad del empaque. Uso de materiales menos tóxicos para envases y empaques. No es lo mismo un material que sea biodegradable que otro pues que no lo sea. Después del uso y disposición final, entonces serían los productos que se tengan en cuenta productos reciclables, que haya mayor durabilidad,
que los productos sean biodegradables y que sean seguros para la incineración y exposición en rellenos sanitarios. Si se tienen en cuenta todos estos aspectos, eh, se tendrá un buen uso y procesamiento de materias primas en cuanto a lo ambiental, tendiente al ahorro por su parte de económico, ahorro de costos, y por lo tanto, pues esto todo redundará en la protección social. Vuelvo a repetir, es decir, los tres pilares del desarrollo sostenible. Aquí les dejé recomendado el video La historia de las cosas, pues porque me parece muy pertinente para entender lo del procesamiento de materias primas en cuanto a los aspectos ambientales a considerar. ¿Cuál es la normativa aplicable en cuanto a la gestión de residuos sólidos? Pues aquí están, por ejemplo, la ley 142, que es la de eh, servicios públicos domiciliarios. Está la ley 4741, el decreto 4741, que es la de residuos peligrosos RESPEL. Está el decreto 3930, que es el uso del recurso hídrico en cuanto a vertimiento alcantarillado y al suelo o al agua superficial. Y la resolución que lo reglamenta, que es la 631, que es la de parámetros reglamentados para el vertimiento en alcantarillado o al agua superficial. Está también otras de emisiones, que son el decreto 148, la resolución 601, la resolución 627 y la resolución 2153 o la 2154. Entonces, en cuanto a emisiones. Entonces, como pueden ver, hay residuos que son sólidos, líquidos y gaseosos. No necesariamente cuando hablemos de residuos estamos hablando solo de residuos sólidos. Entonces, eso también quiero que quede muy claro para la elaboración de la actividad que van a o que están haciendo en este momento. Entonces, un ejemplo de la reducción de costos ambientales son estas empresas que, por ejemplo, Philips reduce los costos en la fabricación, o Xerox reutiliza los productos, o Galbasa, que reduce el consumo de agua. Aquí en Colombia, por ejemplo, la industria Corona, en cabeza de su planta de elaboración de vajillas, ha ganado múltiples premios por cero aguas residuales vertidas, porque todas las aguas o la mayor cantidad de agua se recicla. Existen entonces tipos de residuos. Los tipos de residuos son no peligrosos, que son biodegradables, reciclables ordinarios, o peligrosos, que pueden ser biológicos, infecciosos, químicos o radioactivos. Los biológicos pueden ser sanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes animales, y los químicos pueden ser fármacos, metales pesados, reactivos, aceites usados. Como les digo, también pueden ser líquidos o gaseosos, no necesariamente solo sólidos. Existe, digamos, en cuanto a residuos hospitalarios o peligrosos, ¿cómo es? Infecciosos, entonces se tienen, por ejemplo, servicios de hospital, que son los residuos que salen de salas de hospitalización, de operación de partos, de centrales de equipos de admisión y servicios de emergencia, que son no peligrosos o residuos infecciosos. Y así mismo existen de otros, digamos, departamentos o unidades, que son los servicios auxiliares de diagnóstico, donde adicionalmente existen residuos químicos y radioactivos. Y los servicios de consulta externa sí no tienen ningún residuo peligroso importante. ¿Cuáles son las conclusiones entonces de este módulo? El uso eficiente de recursos y materias primas en los proyectos, pues no es solo un compromiso social y ambiental, sino que también vuelve al proyecto muy competitivo. Eso reduce costos. Por ejemplo, a menor consumo de agua, menor será el valor a pagar de servicios, y la inversión en sistemas de tratamiento y disposición final será mucho más barata o no costosa. Por lo tanto, esto redunda en el desarrollo sostenible, como lo he ido mencionando. En este sentido, no hay producto o resultado ecológicamente sostenible por sí solo.
Es decir, que el proceso o el proyecto o la unidad de actividad no es sostenible si no se tienen en cuenta las entradas y las salidas, donde intervienen el uso de recursos, las materias primas, el conjunto de parámetros y medios de producción, y los residuos generados y la forma como consideramos su manejo, es decir, la estrategia de gestión integral. Entonces, tengan en cuenta las entradas y las salidas y los procesos de gestión al interior de la unidad, al interior del proceso, se puede hablar de un resultado sostenible. Entonces, la bibliografía recomendada es importante que, como les había dicho, vean el video, que se los voy a mandar por link por correo, y adicionalmente vean esta bibliografía de referencia que hace, les colabora, pues digamos, ampliando el tema de recursos naturales y de residuos. Por lo tanto, producción sostenible. Hasta luego. Cualquier cosa me pueden entonces llamar a la extensión 1497. Feliz tarde.